¿Cómo se ha formado la Gran Bretaña de hoy en día? ¿Qué la distingue de otros países? Las respuestas a estas preguntas están a nuestro alrededor. Los edificios históricos no solo nos hablan del pasado, todavía tienen una influencia sobre nuestras vidas. Me dispongo a recorrer 1000 años de historia arquitectónica para descubrir cómo se construyó Gran Bretaña. Esta es la historia de quienes dieron forma a este país construyendo los edificios que nos identifican como pueblo. Edificios que han dado forma a Gran Bretaña. La conquista. Este campo ha sido testigo de la mayor derrota de la historia británica. Un edificio y el nombre del lugar conmemoran ese acontecimiento. En el punto exacto en el que el rey Harold perdió la vida en 1066, Guillermo el Conquistador mandó construir una abadía para señalar su victoria y en penitencia por la sangre derramada. Casi 1000 años después, el lugar sigue llamándose Battle, batalla en inglés, y no fue la corona lo único que cambió ese día. El paisaje también sufrió modificaciones fundamentales. Algunos de los edificios más antiguos del país, considerados típicamente británicos, fueron construidos por invasores extranjeros. La colosal torre del castillo de Rochester ejemplifica el nuevo estilo arquitectónico que se introdujo en Gran Bretaña. Los normandos destruyeron casi todo lo que encontraron a su paso. El año 1066 no solo marca la última invasión que sufrió esta isla, fue también un momento clave para la cultura y, en términos arquitectónicos, nuestro año cero. Las tropas normandas dejaron tras de sí un interminable rastro de destrucción. Arrasaron condados enteros, quemando tierras y poblados. La campaña destinada a sofocar a los rebeldes del norte no dejó ni un solo edificio en pie entre York y Durham. Decenas de miles de personas perdieron la vida. Aún así, en medio de todo ese caos, los normandos se afanaban por construir nuevas estructuras defensivas. Su mejor arma era el castillo. El mayor de ellos se erigió para aplastar Londres. En el siglo XI, esta torre no era ninguna atracción turística. La Torre Blanca es hoy en día uno de los monumentos más fotografiados de Londres, pero cuando se construyó era la fortaleza más aterradora de Gran Bretaña, símbolo del enemigo invasor. Cuando estuvo terminada en el siglo X, a los londinenses no les quedó ninguna duda sobre quién tenía el control del país. Viendo la gran metrópolis en la que se ha convertido Londres, es difícil imaginar el impacto que la Torre Blanca produjo en su día. Hay que pensar que en aquella época la mayoría de las casas eran de madera y de un solo piso. Y entonces aparece esta mole de piedra de casi 30 metros de altura, coronada con almenas y torretas, plantada en medio de la ciudad. Era un símbolo de opresión para el pueblo, ¿no? Los normandos acababan de conquistar Inglaterra y querían asegurarse su posición dominante. Una forma de hacerlo es disuadir al enemigo por una simple cuestión de tamaño. La torre era el edificio secular más alto de Europa, lo que sugiere que no solo se trataba de una construcción militar, era un agente de guerra psicológica. Nos sorprendió mucho descubrir en 1996, cuando se vació el interior de la torre, un secreto que estaba muy bien guardado. De hecho, el interior del edificio no es tan alto como la fachada.
En la época de los normandos, el tejado estaba justo por debajo de la línea superior de ventanas. O sea que el edificio real era más pequeño de lo que aparentaba. Exacto. Y si lo hicieron así, es porque una torre alta es un símbolo de autoridad. Los últimos 8 metros de los muros no eran más que un truco. El último piso se construyó muchos años más tarde. Este piso no existía en la época normanda. No se añadió hasta principios del siglo XVII. Aquí es donde mejor se aprecia el techo original. Si sigues la línea, verás cómo va subiendo en diagonal. Ahí falta un trozo, porque añadieron esa puerta en el siglo XVIII. Pero luego continúa subiendo. Aquí es donde estaba el punto más alto. Es un tejado a 2 aguas, pero está escondido por los muros, que son mucho más altos. Y los muros son originales. Siempre tuvieron esa altura. Y la única razón para hacerlo es impresionar a alguien que lo vea desde fuera. O sea, que era una impostura. Una impostura total, pero tuvo mucho éxito. Los normandos levantaron la Torre Blanca para tener Londres bajo control, y en el resto del territorio conquistado hicieron otro tanto. En solo 20 años se construyeron al menos 80 castillos. Un siglo más tarde la cifra alcanzaba el medio millar. La flota de Guillermo el Conquistador portaba 3 castillos de madera listos para montar como si fueran una maqueta. En cuanto desembarcaron, incluso antes de la batalla de Hastings, los soldados se pusieron manos a la obra. En menos de 8 días, eran capaces de levantar un montículo de tierra sobre el que colocaban torretas de vigilancia. En Hertfordshire, todavía queda un importante ejemplo de este tipo de construcción. Cuando las tropas de Guillermo el Conquistador asediaron Londres, sus gobernadores se rindieron aquí, en el lugar de Berkhamsted, a cambio de que no incendiaran la ciudad. El impacto que cientos de montículos como este tuvieron en el paisaje fue enorme. Pero más aún debió haber impactado a la gente de entonces. Desde aquí abajo, la loma parece enorme y arriba les esperaba una empalizada. Además, sabían que allí dentro había cientos de soldados enemigos que ni hablaban su lengua ni tenían buenas intenciones. Tenía que ser aterrador. Pero ¿cómo era la gente que vivía en Gran Bretaña cuando llegaron los normandos? ¿Por qué quedan tan pocas construcciones anglosajonas en pie? La invasión normanda fue un cataclismo para la población británica. Casi todas las construcciones anglosajonas fueron destruidas. Es el único momento de la historia británica en el que todo su patrimonio arquitectónico desapareció de un plumazo. Fue lo que hoy llamaríamos un genocidio cultural. El mayor edificio de los que sobrevivieron a la conquista normanda es la iglesia de Santa María de Bridgeworth, en Northamptonshire, una de las pocas iglesias sajonas que todavía quedan en pie. Además, es uno de los edificios más antiguos aún en uso, ya que aquí se ha practicado el culto de forma ininterrumpida desde al menos el siglo IX. Lo más probable es que fuera construida para los monarcas de Mercia, el reino anglosajón que ocupaba el centro de Gran Bretaña. Noto un cosquilleo en la espalda al contemplar de tan cerca esta extraordinaria pieza de arquitectura sajona, tallada de un bloque de piedra con hachas de hierro hace más de 1000 años. La iglesia está inspirada en una basílica romana. En los siglos siguientes a la caída del Imperio Romano, muchas culturas aspiraban a seguir el ejemplo de Roma, que continuaba siendo el centro de la fe cristiana. Dado el pequeño número de construcciones anglosajonas que llegaron a nuestros días, es fácil pensar que esta parte del mundo era una tierra culturalmente estéril en la que la gente vivía en chozas de barro. Sin embargo, nada más entrar en un edificio como este te das cuenta de que eso no podía ser cierto. Bridgeworth es una muestra de la sofisticación del mundo anglosajón.
Para quien lo necesite, a 100 kilómetros de aquí se encuentra una prueba más contundente aún de la ambición de este pueblo, en la que un día fue la capital del reino de Mercia. Hoy en día, Repton es una pequeña localidad rural del condado de Derbyshire. Sin embargo, para la historiadora Anna Kay, es la primera parada en su afán por conocer mejor los logros de la realeza merciana. Bajo la iglesia de Saint Winston descansaron los restos de los reyes de Mercia. Ya no queda ni rastro de los huesos de los monarcas, lo cual es normal dada la antigüedad de este impresionante mausoleo. Pero el lugar transmite una fuerte sensación de permanencia, que es lo que se pretendía. Es fácil imaginarse los ataúdes de los reyes anglosajones aquí reunidos, como si se tratase de una monarquía hereditaria. Es como si quisieran ir más allá de su condición de guerreros y dar la imagen de una verdadera familia real. En su día, la cripta formó parte de una iglesia anglosajona. Sin embargo, mientras el edificio sufría varias remodelaciones, la cripta se cerró y cayó en el olvido hasta el siglo XVII, cuando fue redescubierta por un grupo de enterradores. Descubrimientos como este han ayudado a cambiar la imagen que teníamos de los reyes anglosajones. Antes se creía que el guerrero más fuerte era el que se hacía con el trono, pero los reyes de Mercia intentaron establecer una sucesión hereditaria. Pocos monarcas estaban tan obsesionados por perpetuar su linaje como el rey Offa. Offa llegó al trono en el año 757. Su nombre pervive hoy en día en la muralla de Offa, que marcaba la frontera entre sus tierras y Gales. Es el equivalente anglosajón de la muralla de Adriano. El alcance de la ambición de Offa también puede verse en el Museo Británico, donde se conservan testimonios más pequeños de su reinado. Las monedas que acuñó dan muestras de un minucioso trabajo sobre oro y plata. Las monedas en esa época eran un medio de difusión sin igual. El mensaje y la imagen que se grababan en ellas eran sumamente importantes. En esta de aquí, Offa aparece representado como un emperador romano. La grandiosidad del Imperio Romano era algo a lo que todos querían aspirar. El mensaje que quiere transmitir, apareciendo de esa guisa, es: no tengo nada que envidiar a los romanos, soy tan bueno como ellos. Es una clara muestra de su ambición. En contra de lo que podríamos pensar, tradicionalmente se creía que los anglosajones no veían más allá de la costa británica, pero esto demuestra que los confines de su mundo se extendían mucho más lejos. Cierto, formaban parte de la comunidad internacional. Lo que Offa ansiaba era alcanzar la fama mundial. Nos consta que envió monedas al Papa como regalo. Y tenemos otras piezas que son fascinantes. Esta de aquí es una réplica de una moneda islámica de la época. En el reverso se aprecia con más claridad. Es escritura árabe, ¿no? Exacto. El dinar de oro circulaba por toda Europa. Y el rey Offa, en su megalomanía, hizo que inscribieran su nombre en una de ellas. ¿Y qué pone? Alá es el único Dios. O sea que Offa acuñó una moneda en la que declaraba su fe en Alá. Sí. Suponemos que no era su intención. No era su intención y además el texto está mal copiado. Lejos de convertirse en el primer musulmán inglés, Offa presionó al Papa para que le concediera su propio arzobispado. Durante un corto periodo de tiempo, la catedral de Lichfield se erigió como rival de Canterbury, capital tradicional del cristianismo en Gran Bretaña. De ahí que su estatua aparezca en la fachada de dicha catedral. Como suele ocurrir, la iglesia anglosajona en la que Offa oraba ha sido remodelada, pero todavía quedan fragmentos de la creatividad y la ambición de su universo. Los evangelios de Lichfield fueron escritos en torno al siglo VIII en la isla de Lindisfarne.
La complejidad del mundo anglosajón está fuera de toda duda. La belleza del trabajo de los amanuenses, plasmada en estas páginas, nos permite imaginar una sociedad muy desarrollada. Estos evangelios han sido siempre el orgullo de Lichfield, pero recientemente una obra en el crucero de la catedral permitió sacar a la luz un tesoro anglosajón mucho más inusual que había permanecido oculto durante más de 1000 años. Y ese descubrimiento tuvo lugar bajo estas baldosas. Fue después de comer, el último sábado, cuando ya estábamos terminando la excavación. En un agujero aparecieron varios trozos de piedra. La mayoría no tenían ningún interés, pero de repente alguien dejó escapar un grito de sorpresa porque acababa de darle la vuelta a una de las piedras y se encontró cara a cara con un ángel del siglo VIII, como para no sorprenderse. El descubrimiento es especialmente importante por dos razones. La primera es que la escultura está en un magnífico estado de conservación. No ha perdido ni un detalle y apenas está dañada. Y la segunda es que está policromada. Y conservar pintura del siglo VIII es algo excepcional. Encontrar algo así es un sueño hecho realidad. Solo te pasa una vez en la vida. Es extraordinario que el periodo en el que se creó esta pieza se conozca a veces como la época oscura. El estilo es mucho más realista que el de las ilustraciones de los manuscritos. Recuerda a las estatuas clásicas de la antigua Roma. Por eso, algunos historiadores creen que el ángel pudo ser un encargo del rey Offa, que ya en sus monedas aparecía como un emperador romano. Fue en su arzobispado cuando Offa dio comienzo a un rito que todavía perdura en la cultura británica. Thence goes Queen Elizabeth to sit in King Edward's chair for the most sacred rite of her anointing. El rito de la unción es la principal contribución de Offa a nuestra monarquía hereditaria. En el año 787, la Iglesia consagró a su hijo y heredero para sucederlo en su reinado. Fue, por tanto, el primer rey en proclamar con este gesto su derecho divino al trono. Nuestro próximo monarca será coronado en el trono del rey Eduardo, que se guarda en la abadía de Westminster, siguiendo el mismo ritual que Offa comenzó hace 1200 años. El Reino Unido es el único país de Europa cuya ceremonia de coronación se remonta al medievo. Casi todas las partes de la ceremonia de la coronación, no solo el rito de unción, datan de antes de la conquista normanda. El mundo anglosajón puede parecer hoy remoto, y es verdad que casi todas sus edificaciones han desaparecido, pero muchas de sus ideas perviven entre nosotros. En Earls Barton, un pueblo de Northamptonshire, se conserva una torre anglosajona. Igual que en monedas y manuscritos de la época, la fachada de este edificio del siglo X expresa el mismo gusto decorativo. Esta es para mí la muestra más interesante de arquitectura anglosajona que queda en pie. Claro que cuando fue construida, se levantaba en el centro de una ajetreada ciudad sajona. Si hoy no queda ni rastro de ella es porque sus casas eran todas de madera. Las construcciones en piedra tienen más posibilidades de superar la prueba del tiempo. Para hacernos una buena idea de cómo eran las moradas de los anglosajones de a pie, se necesitan imaginación y dotes de constructor. Sino que se lo pregunten a Stephen Parisien. Mi trabajo consiste en reconstruir edificios del pasado, para ver cómo vivía la gente de esa época. Me gusta estudiar la época georgiana, claro que cuando vemos un edificio como este, es fácil imaginarse cómo vivía la gente en su interior. Lo difícil es cuando nos encontramos con una construcción del siglo VII que hace tiempo que dejó de existir. Algunos han intentado reconstruirlas, pero no resultan muy atractivas. Hasta el vendedor más optimista le costaría colocar una vivienda como esta.
Por suerte, las últimas investigaciones apuntan a que se trataba de una especie de cobertizo usado para almacenar grano, no para vivir. Los arqueólogos han revisado sus teorías a la luz de nuevos descubrimientos. Esta sería una réplica más plausible de una morada del siglo VII. Lo que vamos a ver es una reconstrucción, pero ¿aún se pueden encontrar casas de madera sajona en Gran Bretaña? Es una pena, pero no han sobrevivido al paso del tiempo. Lo único que nos queda a los arqueólogos son los restos de la madera que estaba bajo tierra. ¿Y esta casa estaba así sola en medio del campo o crees que formaba parte de un conjunto de casas? En un pueblo de esa época podría haber hasta 200 casas como esta. ¿Crees que una familia anglosajona media viviría en una casa así? O algo parecido. Sabemos las materias primas que empleaban, pero no podemos estar seguros del aspecto que tenía la vivienda. El suelo es un poco irregular, se tropieza fácilmente. ¿Tú crees que el original era así? Debían de tener un piso flotante. Puede que por ahí hubiera una galería con unas escaleras para entrar. No se parece mucho a la visión de la época oscura de los Monty Python. Un par de desgraciados deslomándose para comer unos cuantos nabos. La verdad es que los primeros anglosajones eran una sociedad dinámica que resurgió de entre los cimientos del fallido Imperio Romano. Está claro que esta no era una choza cualquiera. Seguro que tenían suelos de madera que hoy costarían una fortuna y un espacioso piso superior. La especialización de la sociedad prenormanda se reflejaba también en la planta de sus viviendas. Los restos hallados por todo el país confirman que todas ellas compartían una misma disposición y tamaño. Así era ni más ni menos el típico chalet de la época. Los anglosajones no solo trabajaban la madera, pero la piedra parecía estar reservada para los edificios religiosos. Una de las pocas construcciones de piedra que quedan de esta época está en Escombe, en el condado de Durham. Se cree que data del año 685. Es una construcción pequeña y simple, pero muy alta. Una de las claves que delatan su edad son las minúsculas ventanas sajonas. La solemnidad que se respira aquí dentro tiene mucho que ver con los enormes bloques de piedra que forman los muros. Una prueba más de que los sajones sabían emplear este material con maestría. Curiosamente, la piedra ha sido preparada para su enlucido cuando los sajones no empleaban yeso. Es posible que se trate de piedras recicladas que no fueron talladas para la ocasión. ¿Y de dónde pueden venir entonces? Los únicos que construían en piedra antes de los sajones eran, por supuesto, los romanos. La pieza que delata que efectivamente tomaron piedras de construcciones romanas es este maravilloso arco. Es una magnífica obra de arquitectura, pero desentona con el resto de la iglesia. Todas las piedras encajan perfectamente sin argamasa que las una, prueba de que lo han traído de otra parte. El obispo que la mandó construir, un tal Biscop, era un gran admirador de Roma. Si bien su inspiración venía de tierras lejanas, los materiales los tenía mucho más cerca. A solo 5 kilómetros de la iglesia de Escombe se encuentran las ruinas de unos baños romanos. Quedaría mucho más de ellos si los sajones no los hubieran utilizado de cantera. Viendo estas ruinas romanas, que no quede ni una sola vivienda sajona en pie, demuestra una cosa. Si quieres construir algo para la posteridad, hazlo en piedra. Fueron los romanos los que introdujeron el concepto de arquitectura que tenemos hoy. Su legado fue fundamental para todos los pueblos que vinieron después, incluidos los últimos invasores de Gran Bretaña, los normandos. Los normandos conquistaron Gran Bretaña con sus castillos. Lo más curioso del castillo de Porchester, en Hampshire, es su emplazamiento. Esta construcción normanda del siglo XII fue erigida en el interior de un fuerte romano del siglo III. Estas murallas son las mejor conservadas de todo el norte de Europa.
Su situación junto al puerto de Portsmouth lo convirtió en un importante enclave defensivo a lo largo de los siglos. Por este motivo, el castillo de Porchester es un compendio de la historia de Gran Bretaña. Para mí, este es uno de los lugares históricos más interesantes del país. Allí tenemos una extraordinaria muralla romana. Los arqueólogos han descubierto que en su interior hubo luego una ciudad sajona y después vinieron los normandos, que construyeron esa iglesia y la imponente torre en la que me encuentro. Más adelante, Ricardo II construyó aquí uno de sus palacios. Luego llegaron los Tudor y finalmente se convirtió en un campo de prisioneros de guerra durante el siglo XIX. En total, 1700 años de historia concentrados en este recinto. Esta obra romana se ha conservado mucho mejor que otras construidas siglos más tarde. Su ambiciosa visión de Gran Bretaña fue un ejemplo que muchos quisieron seguir. Los normandos no aprovecharon estas murallas por ahorrarse un dinero, sino porque querían imitar a los romanos y que los considerasen los fundadores de un nuevo imperio mundial. Los normandos siguieron los pasos de aquellos primeros invasores por todo el país. La Torre de Londres también se construyó dentro de una muralla romana. En la capilla de la torre se puede apreciar claramente la fuerte influencia de esta civilización en los normandos. Por eso a este estilo se le llama románico. Los arcos de medio punto apoyados en grandes columnas son una herencia de la arquitectura romana. La grandiosidad de las obras normandas es una prueba de su ambición imperialista. En Durham podemos contemplar un claro ejemplo de ello. Una vez más, escogieron un lugar estratégico, elevado y rodeado por el río Wear. Más fácil de defender imposible. En el año 1072, Guillermo el Conquistador ordenó la construcción de este castillo para frenar las continuas insurgencias. Poco después se levantó allí una catedral tan imponente como una fortaleza. Sus razones tenían. Aquí los normandos aún no eran bienvenidos. Es un enclave defensivo fantástico, ¿no? Sin duda. Y el área que controla entre el río Tees y el Tyne es de suma importancia estratégica por ser la bisagra entre el norte y el sur del país. Por eso le trae tantos problemas a Guillermo el Conquistador. Sería algo así como la Irlanda del Norte de los normandos, ¿no? Es una zona de muchos conflictos. Había dos grandes peligros. Por un lado, una revuelta inglesa y por otro, una invasión escocesa. ¿Y qué hizo Guillermo al respecto? Dos cosas. En el año 1072, tras invadir tierras escocesas, mandó construir ese castillo. Y luego, muy importante, se lo entregó al obispo, que era quien controlaba todas las tierras. No solo las controlaba, también las gobernaba. Esa fue la solución normanda para el problema del norte de Inglaterra, entregar todo el poder a un obispo, que además era príncipe, y dejar que se las apañase él. Y todo ese poder se traduce en esta obra. Exactamente. En esta impresionante iglesia que tenemos aquí. La Catedral de Durham es colosal. Con sus 150 metros de largo y muros de hasta 240 centímetros de espesor, transmite una sensación de permanencia y poder no solo espiritual, sino también militar y económico. Lo que es seguro es que sus promotores no escatimaron en gastos. Uno de los aspectos más importantes de la invasión normanda es que supuso un gran impulso económico. Claro que toda esa riqueza se repartía entre muy pocas manos. Estos grandiosos templos son el símbolo de la enorme riqueza que habían amasado los normandos tras invadir Inglaterra. Una auténtica barbaridad. El Domesday Book es un registro de la época en el que se constata que solo quedaban dos grandes terratenientes ingleses. El resto del territorio
castillo pasó a manos de Guillermo el Conquistador y de un reducido grupo de aristócratas que lo acompañaban. ¿Y en qué se gastaron todo ese dinero? En iglesias como esta. Era un tipo de gente especial, soldados en su mayoría, que se hicieron multimillonarios. Tenían sed de poder, de sangre y de riqueza, pero también tenían una extraordinaria espiritualidad. La conquista hace hincapié en esos dos universos. Por un lado, el poder representado en los castillos, y por otro, monasterios y grandes catedrales como esta. El mensaje que querían transmitir era: no solo somos muy fuertes, Dios está de nuestro lado, así que mucho cuidado. La sensación que uno tiene aquí dentro es que Dios debía ser normando. Exactamente. Y con esas enormes columnas de piedra, parece que los normandos si quisieran reafirmar sobre esta tierra. Una de las claves de la historia de la arquitectura británica es la innovación técnica. Nuestros logros en ingeniería han estado a menudo a la cabeza del mundo. La Catedral de Durham es un buen ejemplo de ello. Se construyó en solo 40 años, lo cual para el siglo XIII es un hito comparable a la llegada del hombre a la luna. Esta fue la primera catedral de Europa cubierta por un techo de piedra. El ingeniero Ed McCann se ha subido a las bóvedas a más de 20 metros del suelo para averiguar cómo lo consiguieron. Estoy justo encima de las bóvedas de la nave principal de la catedral. Como veis, el material empleado son losas de arenisca unidas con argamasa para ir formando el arco. Es una fantástica obra de ingeniería normanda, pero sigue dándome un poco de miedo pensar que lo único que me separa de una caída de 7 pisos sobre el cogote del obispo son 25 centímetros de piedra y argamasa. Las catedrales anteriores a esta tenían un techo de madera para la nave central, pero en esta ocasión, un avance técnico permitió cubrir esta nave de 10 metros de ancho con una techumbre de piedra, las bóvedas de crucería. Los arcos conducen la enorme tensión hacia los pilares. Sin ellos, los muros tendrían que ser gruesos y ciegos para soportar el peso del techo de piedra. Gracias a los arcos se pueden abrir grandes ventanas que dejen entrar la luz. Esta técnica era tan moderna que las primeras bóvedas en ser construidas no quedaron bien del todo, concretamente la que cubría el coro. Esa bóveda se terminó a los 11 años de empezar la construcción. La obra avanzaba bastante rápido, pero se vino abajo antes de cumplir 100 años. Suponemos que al ser tan largo, los muros cedieron un poco y el abovedado empezó a desmoronarse. Así que tuvieron que deshacerlo y empezar de nuevo. La primera bóveda no les había salido bien, pero aprendieron de su error. La bóveda de la nave central sigue bien y la del transepto también, lo que nos indica que habían solucionado el problema antes de terminar la construcción. Estamos ante un gran avance en este tipo de arquitectura y prácticamente le salió bien al primer intento. Sin duda. Para mí es una lección de humildad ver de lo que esta gente fue capaz empleando unos medios que hoy en día consideramos muy limitados. Piensa que no tenían ordenadores ni las ayudas mecánicas de las que disponemos hoy. Actualmente cualquier arquitecto se daría por satisfecho si su obra durase 100 años. La vida media de la mayoría de las construcciones es de unos 60 años, mientras que esta gente aspiraba a la eternidad. Poco se sabe de estos constructores. Lo único que nos queda son las marcas que algunos de ellos dejaron en las piedras, como si fueran grafitis medievales. La catedral continúa empleando a canteros para reemplazar bloques de piedra deteriorados. A los aprendices no se les permite usar máquinas eléctricas hasta que dominen las técnicas tradicionales.
La gente que trabajó aquí hace 900 años se pasaba el día así, a golpe de martillo. Así mismo. Es la única manera de labrar la piedra. Así está bien. Es impresionante pensar que este es el mismo tipo de herramientas que emplearon los canteros de entonces para construir la catedral. Supongo que tendrían que ir continuamente junto al herrero para que se las afilase. A este paso no voy a terminar nunca. Los normandos se valieron de algunos trucos para ahorrar tiempo. Labrar estos pilares una vez construidos sería bastante peligroso. Trabajar desde un andamio ni es seguro ni es fácil. En realidad lo que hicieron es prefabricar las piezas. Es decir, que los bloques se labraban en el taller del cantero. Lo más inteligente del asunto es que solo hay 3 piezas distintas, de izquierda a derecha en forma de V y de derecha a izquierda. Después solo hay que ponerlas con cierto orden y el dibujo se reproduce solo. Para descubrir las claves de este edificio, hay que acceder a zonas que normalmente permanecen cerradas al público. Este muro es muy interesante porque nos deja ver cómo se construyó la catedral. La parte exterior está formada por bloques de arenisca rojiza, que sirven para revestir. El interior está hecho de un material más ligero, una especie de cemento normando a base de piedra caliza que está por todas partes en la catedral, en el interior de los pilares y los muros. La ventaja de este material es que era barato y fácil de poner. Claro que lo más difícil es llevar todo esto a cabo. Como veis, a los normandos les encantaban los arcos. Los ponían por todas partes. El secreto está en la rueda. Sabían construir ruedas y, por tanto, también sabían construir medias ruedas de un tamaño enorme. Después, colocaban estas estructuras de madera en lo alto de las columnas, así, para que les hiciese la forma del arco. A continuación, colocaban los bloques de piedra, cubrían estos huecos para que no se cayera la argamasa y dejaban que el arco descansase sobre la estructura. Finalmente, retiraban las cuñas de aquí abajo, bajaban el esqueleto de madera y listo, un arco normando. Aquí arriba aún queda constancia de la técnica que emplearon. Esos agujeros servían para apoyar la estructura. Y en lo más alto del arco todavía se ven trozos de madera que se quedaron pegados. Es increíble pensar que la última persona en tocar eso fue un carpintero normando de hace 900 años. En las zonas más escondidas de la catedral se ven los agujeros que sirvieron para sujetar el andamiaje. Así es fácil imaginarse este lugar lleno de obreros, intentando resolver los problemas que iban surgiendo a medida que avanzaba la construcción. Al pasear por aquí uno se da cuenta de que todo tiene su razón de ser. Las decisiones arquitectónicas que se tomaron en su día son muy sensatas. A pesar de los siglos que me separan de aquellos ingenieros, me resulta fácil comprender el porqué de sus decisiones, merecedoras de todo mi respeto. A los ingenieros les gusta llevar los avances al límite. De ahí que esta catedral presentara tantas novedades. El resultado fue un edificio innovador y bello. Resulta alentador constatar que una gran obra de ingeniería puede ser también una obra de arte. La Catedral de Durham no destaca solo por su arquitectura. La decoración también era de lo más novedoso. Estos patrones ornamentales, labrados en la piedra, solo se encuentran en las construcciones normandas de Gran Bretaña. Esta tendencia a la ornamentación es una de las principales señas de identidad de nuestra arquitectura. Entonces, ¿por qué ese entusiasmo por la decoración solo afectó a los normandos de Gran Bretaña y no a los de fuera? Fuera como fuere, dicho entusiasmo se fue acentuando con cada década que pasaba. Esta catedral empezó a construirse por el este y fue avanzando hacia el oeste. Si echamos un vistazo a la parte original, la decoración no llama mucho la atención, pero con el paso del tiempo se volvió más compleja y aparecieron estos motivos en zigzag. En la parte final, ya no hay arcada que esté sin decorar.
Estas molduras dentadas se convirtieron en el elemento más representativo del románico normando. Si bien parece que la primera vez que se emplearon fue aquí, en Durham, en los límites de su territorio. Puede que este tipo de decoración tenga sus raíces en los pueblos que estaban conquistando, ya que es muy probable que algunos de los constructores de la catedral fueran anglosajones. Esta es una copia de los Evangelios de Lindisfarne, una obra de arte de la Inglaterra del siglo VIII. Aquí tenemos una posible pista sobre los orígenes de lo que se vería en la catedral de Durham 400 años después. Esta arcada tiene toda la pinta de estar inspirada en el arte anglosajón. No podemos asegurar que los arcos normandos tengan sus raíces en los diseños anglosajones, pero el parecido es asombroso. Los pilares labrados de Durham recuerdan a las columnas de la cripta de Repton. Además, en el corazón de esta obra maestra normanda yacen los restos de un anglosajón, la figura más importante del antiguo santoral inglés, San Cuthbert. A pesar de todo su poder, parece que los invasores estaban capitulando ante ciertas tradiciones locales. ¿Será que los normandos ya se sentían como en casa? Con cada década que los normandos pasaron en el poder, sus construcciones ganaron en lujo, innovación y ornamentos. Es como si en esta nueva tierra se pudieran permitir derrochar un poco de dinero y dejar volar su imaginación. El castillo de Rising, en Norfolk, fue construido por William de Albini II. Este era hijo del mayordomo de Enrique I, pero en una espectacular escalada social se casó con la viuda del monarca, la reina Adela. En el año 1140 ordenó la construcción de este castillo, que quizá fuera su regalo de bodas. La fachada está recubierta de intrincados motivos decorativos que no parecen de gran utilidad en una construcción militar. ¿A qué viene tanta decoración? ¿Tiene algo que ver con los motivos que se aprecian en las construcciones normandas destinadas para vivir? La verdad es que en esta época, en torno a 1140, los grandes castillos están empezando a perder su función militar. Es posible que esta fortaleza nunca se viera sitiada. Lo más probable es que se tratase de un palacio o de un pabellón de caza. William de Albini II no lo construyó como una fortaleza inexpugnable, aunque bien puede servir a este propósito. Y toda esa decoración solo pretende darle un aura de elegancia al castillo. Con una entrada así, está claro que nos encontramos en un palacio. La sensación que da subir todos estos escalones es que vamos a ver a alguien muy importante. Pero este hombre, ¿quién se creía que era? Pues se creía alguien muy especial. Un cronista de la época cuenta que tras su boda, William se volvió enormemente engreído, despreciando a sus amigos y renegando de todo en el mundo excepto del rey. Al llegar a la cima de las escaleras, lo que tenemos aquí era la puerta, ¿no? Sí, la tapiaron en el siglo XVI para construir esa chimenea. Pero aún se puede apreciar la grandiosidad de una entrada así. Y el resto de la estancia era donde la gente esperaba para ser recibida. Pues sí, y la espera podía ser larga antes de franquear la puerta. Y este era el colofón final, el recibidor. Solo tiene un problemilla. Sí, el techo y el suelo no se han conservado, pero aún se ven los agujeros donde iban las vigas, lo cual te da una idea de lo impresionante que debía ser esta estancia. Aquí pasaría la mayor parte de su tiempo, pero ¿cómo exactamente? Veo algunas pistas, como aquello de allí. Esa es su hornacina. Ahí es donde se sentaba cuando recibía a gente. Además de ser el lugar donde el señor daba fiestas y banquetes, aquí también cuidaba de sus negocios y administraba justicia entre sus siervos. Por eso se reservaba un lugar que transmitiera ese poder. Y a través de esa ventana puede contemplar la ciudad de la que es dueño. Exacto. Desde su posición privilegiada, veía la ciudad que tiene bajo su poder. Mirasen a donde mirasen, la exquisita decoración del lugar recordaba a los visitantes en casa de quien estaban. El edificio era el reflejo de la posición social de su propietario. Los normandos llamaban a estos castillos donjons, del latín dominus, en lugar del señor.
Lo que nos muestra este magnífico castillo es que en el espacio de 100 años, los normandos pasaron de ser sanguinarios conquistadores a caballeros rurales. De hecho, en la época esto no se llamaba un castillo, sino una casa de campo. Con el fin del siglo XII llegó también el ocaso del dominio normando. Sin embargo, desde tiempos de los romanos, nadie había dejado una impronta tan profunda en el paisaje del país, y hasta la época victoriana no se volvería a construir tanto como entonces. Durante 150 años, Inglaterra y Gales se vieron transformadas de la mano de una novedosa y elaborada arquitectura de mayores dimensiones que cualquier otra en Europa. A principios del siglo XII, solo 12 catedrales en el mundo se podían comparar en tamaño y esplendor a la Basílica de San Pedro en Roma. 9 de ellas se encontraban en suelo británico. La Catedral de Durham fue testigo de cuánto habían cambiado los normandos desde su llegada a la isla. A finales del siglo XII se le añadió una nueva capilla, 80 años después de que comenzara la obra. El románico robusto y austero que habían traído del continente dio lugar a un estilo mucho más estilizado. Todavía conserva sus típicos arcos con molduras dentadas, pero con un toque más distinguido. Esta tierra suavizó el carácter nervudo de los normandos. A su llegada levantaron fortalezas de formas rotundas, como rotunda había sido la conquista. Sin embargo, con el tiempo acabaron apreciando las costumbres y a las gentes locales, con las que llegaron a un compromiso. Cambiaron el paisaje de Gran Bretaña, sí, pero Gran Bretaña también los cambió a ellos. Con el tiempo dejaron de ser los invasores y se convirtieron en lo que somos hoy. En el próximo capítulo volveré a la Edad Media para descubrir la verdadera revolución francesa del mundo de la arquitectura, el arco apuntado u ojivado. Además, Ed McCann se subirá a uno de los primeros rascacielos del mundo.